Spol TV presenta Focus, un programa de opinión con la conducción del doctor Freddy Villao Quesada. Estimados amigos, bienvenidos a su programa Focus Opinión. Hoy contamos con la grata presencia de un científico ecuatoriano, profesor titular del SPOL y director del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, CENAIM. Bienvenido, doctor Washington Cárdenas Medranda. Gracias por la invitación, doctor Villao. Bien, doctor, conocemos de su trayectoria científica y sería interesante para la ciudadanía de la provincia de Santa Elena conocer su formación académica. Conozco que su perfil profesional inicial de pregrado fue en la carrera de biología. Y tengo una pregunta, ¿qué le motivó a escoger esta carrera que realmente no tiene una gran demanda de los bachilleres ecuatorianos? Y a pesar de que la biología es base de muchas ciencias de los tiempos actuales, por ejemplo la biotecnología, precisamente basa todo su estudio, todo su desarrollo en la biología, con una serie de aplicaciones en diferentes ramas, la agricultura, la medicina, etc. Bueno, si me puedo remontar bien atrás en la época del colegio, que se originó todo ahí, en la época que se daban estos exámenes para saber si usted iba físico, químico o químico-biólogo, perdón, me salió a mí que iba para químico-biólogo. Entonces seguí la parte de biología y realmente ya el último año de colegio creo que tuve un profesor que me cautivó con la biología y me interesó la biología. Una vez que terminé ese año, pues, como usted bien dice, no había mucha cabida para biología en esa época, estamos hablando ya 20 años atrás. Entonces la carrera a seguir en biología era medicina. Y por supuesto, ver la presión de los padres que tiene que ser una carrera que va a rendirle créditos en el futuro para mantener a su familia. Entonces seguí medicina por un año. Ah, qué interesante. Pero bueno, estando en medicina me di cuenta que efectivamente no era lo mío, pues no era medicina lo mío, era la parte de biología más general. Y me enteré, estando en medicina, que había esta carrera de biología en la Universidad de Guayaquil. En esa época era la más fuerte en biología en el Guayaquil. Y me fui para la universidad sin contarle a mi papá, pues, ¿no? Me inscribí y entendí las clases hasta que mi papá descubrió y pues casi me deshereda, pues, porque él decía que iba a ser médico. Pero eventualmente surgió lo que, en esa época también surgió lo que es las camaroneras, la explotación de los recursos marinos, y aparentemente eso captó el interés de mucha gente en el país y se dio como valor a la carrera de biología en esa época. Y ahí paralelamente creo que surgió acuacultura en SPOL. Entonces creo que ahí ya, bueno, pues mi padre se convenció que puede ser que haya futuro en esta carrera. Pero ve usted ahora, yo me dediqué ahora a algo completamente diferente que sea acuacultura, pues básicamente biomedicina. Bueno, y empecé así en mi carrera de biología. Siempre estuve por un motivo interesado intrínsecamente por la ciencia y me contacté en esa época con el Instituto Nacional de Pesca, la doctora Lucía Solórzano, en esa época que era científica química, y captaba estudiantes que estaban interesados en hacer investigación y fui y me presenté y me dio cabida en el laboratorio y siempre iba a la universidad, al Instituto de Pesca que hay en el sur, igual ambos Claro, sí, la carrera, conozco. ¿no? Y pasaba siempre en laboratorio, en INP, iba a los cruceros oceanográficos que ellos hacían en esa época y poco a poco me interesé más en la parte científica, la biología. En esa época, ya al terminar la carrera, vino un científico de la Universidad de Luisiana a visitar al Ecuador para tratarse de un proyecto de investigación en mangles, en la parte estuarina del Golfo del río Guayas. Y por supuesto acabó en el INP este laboratorio de la doctora Solórzano, que ella fue famosa porque desarrolló un método para determinar amonio, un metabolito en el agua de mar que era difícil de hacer en esa época y ella lo desarrolló y es el estándar que se utiliza hoy en día. Entonces por eso este científico acabó en el Instituto de Pesca. Y bueno, pues nos presentó al equipo que era yo en esa época, también Stanislao Sonnenholzer, que también otro oceanógrafo del SPOL estaba también en ese grupo. Y nos armamos un proyecto para investigar esto, la aportación del mangle, la riqueza de la historia del río Guayas. Entonces nos envolvimos en este proyecto por un par de años, muestreando el estuario del río Guayas para ver la productividad, el mangle, el agua, muchos aspectos físico-químicos, biológicos. Y bueno, pues terminó el proyecto, me gradué, pasé un par de años trabajando, es más, inicié mi carrera creo casi inmediato en esa época en CENAIM, estamos hablando del año 91, 92. Ya, eso, en los arranques. Sí, en los arranques, estuve en esa época que
en el laboratorio de esa época, era el laboratorio de fitoplancton, claro, producción de fitoplancton, porque yo trabajaba bastante en fitoplancton. Y después salí de Senaín, pasé a Aqualab, ahí al lado nomás que queda en Allangue, un tiempo, y recibí la llamada de este científico que originalmente fue al INEP me invitó a ver si quería hacer una maestría en la Universidad de Luisiana en su laboratorio. Y yo, por supuesto, en esa época, joven, aventurero, yo acepté, claro, pues, ¿por qué no? Una aventura, irme a... Y me gustaba la ciencia más que todo, ¿no? Y no era la maestría per se, sino era la ciencia, que quería estar en ciencia. Y si, bueno, pues había un título al lado, bueno, eso era de añadidura, pues no era mi objetivo principal sacar una maestría. Bueno, terminé en el laboratorio de este profesor, se llama Robert Twilley, me imagino que todavía está ahí. Un par de años hice mi maestría en cuestiones que era ecología acuática, absolutamente nuevo, nada que ver con lo que hago ahora. Y una vez que terminé la maestría me di cuenta que ya no me gustaba esa área de la biología, la parte estuarina, esta parte de biología acuática, comenzó más a gustarme las cosas biomédicas. Entonces conocí a un profesor en esa misma universidad, en un bar de la universidad, y hablando en la mesa con este profesor, le dije que bueno, estaba terminando mi maestría, que estaba interesado en hacer algo 180 grados a lo que estaba haciendo, algo más biomédico. Y él me dijo, ¿por qué no te vienes a mi laboratorio? Pues yo acabo de tener una propuesta, le dieron en esa época para hacer una investigación y necesitaba un estudiante para que realice la investigación. Y dije, perfecto. Fue, pero la oportunidad cuestión de destino. Todo esto fue destino porque efectivamente ya terminado y yo tenía que buscar qué iba a hacer. Pues, ¿no? Claro. Entonces, así fue. Me gradué de la maestría hice mi PhD en cuestiones ya más de inmunología, estilo todavía no virología, inmunología. Y pasé muy bien, para que vi que esa era la decisión correcta porque me gustó mucho más lo que estaba haciendo, me gustaba hacer más experimentos, publiqué algunos papers rápidamente con este profesor. ¿Y usted de ahí regresó al Ecuador o continuó en Claro, Estados Unidos? de ahí me gradué, pero la visa con que fui requería 2 años que tengo que regresar al país de origen. Entonces me regresé por esos 2 años y estuve trabajando en el CIBE en esa época. Ah, el CIBE. Estamos hablando del año 1999, cuando el debacle de los bancos y todo eso, que la gente me decía, ¿para qué te vas a Ecuador? No es el momento apropiado para eso. Pero ahí hay oportunidades, a veces uno no lo espera, sí. Y efectivamente el CIBE estaba buscando una persona, un científico con nivel de PhD para que iniciara estudios en la parte de inmunoquímica del CIBE en esa época, con Rodolfo Marihuana en esa época. Y estuve trabajando en el CIBE por 2 años y poco más. Y me invitaron a través de un amigo que conocí en Estados Unidos, le mencionó una profesora mi nombre y me llamó al Ecuador para ver si quería hacer un postdoctorado en su laboratorio. Y era algo, de nuevo, poco diferente a lo que estaba haciendo, que era estudios en malaria. Y yo sentí que necesitaba todavía un poco más de entrenamiento en la parte científica, en el área más de biología molecular, etcétera, ¿no? Entonces acepté. Entonces renuncié al SPOL y me fui para Nueva York, a la Universidad de Nueva York, con una doctora que trabajaba en malaria, específicamente desarrollar vacunas contra malaria utilizando virus. Okay, entonces hacía ingeniería genética con el virus de tal manera que el virus exprese unas proteínas de malaria. Entonces uno infectaba con el virus que tenía esas proteínas de malaria, entonces se crean anticuerpos contra el virus y contra la malaria. Entonces fue algo extremadamente cautivante, como ya usted se imaginará. Lo leí, me interesó el tema. Sí. Justamente estaba entre mis inquietudes preguntarle cómo era posible utilizar un virus para atacar una enfermedad. Y es ideal porque el virus que utilizábamos era influenza. Y como influenza se transmite fácilmente, entonces era que usted vacunaba quizás a una persona, se enfermaba un poquito, estornudaba y infectaba a otro, pero bueno, pues son virus que no son letales, pues, ¿no? Pero ella no hacía ese trabajo de la ingeniería molecular, ella trabajaba en la parte de malaria, ella trabajaba con los mosquitos, yo disectaba mosquitos, les sacaba las glándulas salivales porque se aloja el parásito y aislábamos los parásitos para después crear anticuerpos contra el parásito, etc. Era un trabajo bien meticuloso. Pero ella estaba interesada en poner, como le digo, esta proteína, la manera de ponerle un virus. Entonces me presentó un profesor que estaba en Monte Sinaí. Yo estaba, en Nueva York le llaman, yo estaba en Midtown, que se llama, en la mitad de Manhattan.
y el laboratorio donde se realizaba el trabajo con los virus recombinantes estaba en Uptown, que está allá por el Bronx, no por el Bronx, perdón, no era la calle, sí, por el Bronx más o menos, no tan alto creo, bueno, bien arriba. Entonces tenía que coger, acá siempre iba un tren para ir al Monte Sinaí, al hospital arriba, y después de nuevo al laboratorio acá abajo, y era cansado, ¿no? Pero me fascinaba porque en el laboratorio, como le digo, se cogía genes de la influenza, introducíamos estos pedacitos de genes que expresaban proteínas de malaria y constituíamos un virus completo. ¿Okay? Entonces era interesante ver cómo se hacía esto, ¿no? Era fascinante. Y bueno, pues poco a poco me gustó más esa parte del proyecto que lo que hacía acá con la profesora en la Universidad de Nueva York. Entonces, eventualmente, bueno, pues hubo un poco de tensión en esa época, porque ella notó que yo estaba más interesado en lo que hacía allá en el laboratorio de Monte Sinaí. Y hasta que, bueno, pues hubo un momento en que tuvo que decidir. O me quedo haciendo malaria en su laboratorio o me voy para el otro laboratorio. Pues y yo decidí, bueno, me gusta más hacer lo otro, pues lo de virus. Y ahí fue que me cambié al laboratorio de Monte Sinaí y ahí hice mis 4 años de postdoctorado con ellos en cuestiones de virus, con influenza, pero también ellos trabajan en general lo que se llama como virus emergentes y reemergentes, que uno de ellos es influenza, ébola, un virus Nipah también, estos virus raros que salen de la nada, que son virus de ARN, porque son los virus que de repente causan estas alarmas de epidemias y tienen una alta mortalidad en ese momento que aparecen y después desaparecen. ¿Okay? Pero eventualmente esa es la preocupación, que se quede y acabe con gran parte de la población. Entonces la investigación de este grupo era eso, ver qué mecanismos tenían estos virus que hacía que sean tan letales y descubrir cómo se podría crear vacunas contra esos virus o debilitarlos o ver cómo se combatían estos virus. Entonces me gusta, era un campo fascinante en que estaba ahí. Y es un trabajo de 12 horas al día o más, estar en el laboratorio, pipeteando en una mesa y no se cansa, es increíble esto, no se cansa y come y de nuevo al laboratorio, come, de nuevo al laboratorio, duerme un poquito nada más. La investigación es embriagante, Sí. ¿no? Muchas veces uno no siente el paso del tiempo y puede estar unos 12, 14 o 16 horas ahí investigando algo y uno se abstrae por completo. Y después que terminó sus estudios postdoctorales, otra vez tuvo que tomar una decisión, es decir, continúa acá, regreso al país. ¿Qué sucedió ahí entonces? Realmente usted puede hacer toda su vida siendo postdoc, ¿no? Pues en Estados Unidos es la mano de obra barata que se llama, pues, ¿no? Porque puede contratar a un técnico para que le hagan los trabajos, pero se le paga menos a un postdoc, pero el postdoc genera ideas y publica, genera otras cosas. En cambio, el técnico va y hace nomás su trabajo y se va a la casa, ¿verdad? Entonces, usted puede realmente, ahí en el laboratorio que estábamos, para una anécdota, creo que el único americano era mi jefe. El resto era de españoles, había argentinos, habían de Colombia, habían de chinos, de todos lados. Entonces, esta gente hay un campo tremendo para hacer investigación allá y se necesita mano de obra. Pero llega un momento que usted tiene que decir, dice, bueno, no va a pasar toda la vida estudiando ya por elección personal. Hay gente que sigue toda su vida como postdoc, ¿no? O eventualmente migra a lo que es academia y concursa por una posición, que es lo que yo decidí hacer. Les ponen en esa época, estamos hablando del 2007, más o menos, a finales de 2006, me contactaron en la parte de biología, en la Facultad de Biología, Facultad de Marítima, donde está biología en la SPOL, para ver si está interesado en unirme al estamento, sí, el grupo docente de la facultad. Y yo dije, bueno, es buena. Me contactaron, es increíble esto, ¿no? Por accidente, pero momentos precisos. Ya es buena época para tomar una decisión. Ya 4 años de postdoctorado, bueno, más, porque primero en la Universidad de Nueva York tuve un año, después 4 o 5 años de postdoctorado. Es momento que tomé una decisión y dije, sí, estoy interesado. Entonces ahí estuve esperando unos que se arreglaran asuntos administrativos unos 4 o 5 meses, hasta que ya el 2007, en mayo, le dije a mi profesor que gracias por todo, pero que ya tomé la decisión para volver al país e ingresar a una facultad. Y también nace la inquietud de aplicar los conocimientos en beneficio también del país donde uno es originario. Llega un momento que uno tiene que producir. Claro. Entonces, dice, uno puede pasar estudiando toda la vida, pero es un momento que tiene que producir y cuando llegué acá, pues llegué, me senté, pues ahora, bueno, tenemos biología, ¿qué hago? Yo estudio virus como ébola, como Nipah, y afortunadamente no es preocupación del Ecuador eso aquí, ¿no? Afortunadamente.
Entonces dijo, pues, ¿qué virus se asemeja? Pues entonces ahí, influenza. Era el más, en esa época había la alarma de la gripe aviar, el H5N1. Entonces yo dije, bueno, pues estudio influenza, que me parece que es un virus que es de importancia y que está relevante para el país. No está tan alejado de lo que yo hacía en Monte Sinaí. Y es más, inicié trabajo en Monte Sinaí con influenza, pues, Claro. pues es la razón que me mudé a ese laboratorio. Entonces, y así empecé con influenza en mi laboratorio. Ya. ¿Y la docencia, comenzó usted a dar sus clases en la SPOL? ¿En qué materias? ¿En qué Claro, área? al inicio, por supuesto, me dieron materias que trataba yo de ver cómo cabía No. en esa materia, porque es típico Claro. que no es la materia que uno es especialista. Pero poco a poco fui armando yo las materias, le decía, yo proponía, mira, estas materias yo sé, estas materias, o materias afines, y le puedo desarrollar un buen tema por los estudiantes que necesitan, ¿no? Y es más, me interesa que se crean estas materias nuevas porque esa mano de obra que me va a ayudar a mí después Claro. cuando salgan. Entonces, poco a poco así sé que se crearon estas materias de inmunología, por ejemplo, hay virología, que también doy yo, hay técnicas de biología molecular que ya estaba, pero efectivamente el trabajo con estos virus es interesante porque no solamente involucra la parte biológica, usted tiene que manipular, como le expliqué anteriormente, tiene que disectar estos virus, la clonarlos, ahí biogenética está que la le llaman, ¿no? genética, y tiene que ver, bueno, pues qué parte del virus hace que sea tan virulento, cómo se enfrenta al sistema inmune, ahí está la inmunología, o sea, estudio esto de virología engloba concatenado. tremenda cantidad de técnicas, que cada una de esas técnicas, entonces yo puedo desarrollar una materia en la facultad, y eso es lo que he estado haciendo hasta ahora. ¿Y cómo usted ve en el país que se le está prestando interés ahora a los estudios de la biología? ¿Usted considera que en estas nuevas convocatorias que está haciendo el CENESID para preparar profesionales en el área de investigación, se le está dando quizás cierta prelación a estudios relacionados con la biología, con la biotecnología? Bueno, este último llamado definitivamente fue de CENESID, para proyectos de CENESID fue definitivamente bastante favorable para las partes de biodiversidad o biología. Entonces, yo creo que sí está bastante enfocado el gobierno últimamente para explotar sustentablemente los recursos que hay en el país. Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy interesado, a la vez que influenza, estoy interesado en ver virus emergentes que se encuentran en los murciélagos. Mucha gente pues no se ríe de eso, y les tiene miedo, pues nadie se acerca a ellos. Pero todos estos virus nuevos que están saliendo en el mundo, por ejemplo, el ébola que les comenté, el SARS, no sé si se acuerdan, en 2003 Claro. salió esa epidemia respiratoria del SARS, Nipah, todos ellos se han encontrado que se alojan, su hospedero natural son los murciélagos. Pero lo interesante es que no hay que tenerle miedo a los murciélagos, hay que protegerlos, no hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque hay que descubrir por qué son inmunes. Claro. Porque eso nos ayuda a Interesante. nosotros a encontrar una vacuna, porque eventualmente va a llegar un virus que va a decimar quizás la población, pero necesitamos nosotros no eliminar las cosas que los contienen, sino estudiarlas y Claro. protegerlas para entender por qué ellos son resistentes. Y mejor los murciélagos primordialmente, porque son mamíferos igual que nosotros. Entonces tienen que tener mecanismos de defensa similares que podemos nosotros traslapar, buscar similares a nosotros. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer yo en la parte Bueno, de... vamos a continuar conversando sobre este tema tan interesante de la virología después de esta pausa que vamos. Focus, un programa de opinión. Focus, un programa de opinión. Quisiera continuar conversando sobre el tema de los virus, que realmente es un tópico que la ciudadanía debería conocer para también un poco prevenir ser afectado por alguna epidemia de esta naturaleza. ¿Podría hablarnos un poco más sobre sobre un virus, el virus de la gripe aviar? Porque en nuestra zona, aquí en la provincia de Santa Elena, pues es un área donde muchos ciudadanos se dedican a la crianza de aves. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste esta epidemia? Bueno, y la influenza, igual que muchos virus, tiene siempre un hospedero natural, el cual no le hace daño, pero le sirve para replicarse. Y la influenza se originó, la que nos afecta también a los humanos, de las aves, primariamente, especialmente las aves acuáticas que migran por todo el mundo. Entonces estas aves se alojan el virus, en vez de la parte respiratoria, se alojan en las partes de los intestinos. Entonces ahí se replica poco a poco, y es más, pues cuando uno muestrea a las aves silvestres para ver si tienen, qué tipo de influenza acarrean,
lo hacen con hisopados anales, de la cloaca, perdón, de la cloaca. Entonces ahí se saca, se aísla el virus y se determina qué tipo de virus es. Entonces, normalmente estos virus están en la naturaleza, igual que otros virus, no solamente influenza, ¿no? Lo que pasa es que a veces estas aves, cuando migran, defecan o tienen contactos con cuerpos de agua o lugares donde hay alta concentración de aves de corral, que a pesar que son aves, ya el virus no es hospedador natural de estas aves. Entonces, al pasarse a estas aves ya les infecta la parte respiratoria. Entonces, ahora estas aves, normalmente estos virus que infectan las aves, afectan a las aves nomás, ¿no? Entonces, son altamente letales ellas y no llegan al hombre. Y la razón por qué no llegan normalmente al hombre es porque la manera como el virus entra a las células de las aves que infecta, utilizan unas entradas específicas para aves. Nosotros los humanos no la tenemos, entonces no puede entrar el virus, porque el virus siempre necesita tener una llave, una puerta de entrada en la célula para poder entrar específica. Entonces, el problema es que cuando las aves de corral están junto con otros organismos de corral, como por ejemplo los puercos, los chanchos, estos chanchos, estos mamíferos, tienen las dos llaves, tienen las llaves tanto del ser humano como tiene la llave de las aves. Entonces un virus del ave puede entrar a infectar al cerdo, y así mismo con un virus humano puede entrar a infectar al cerdo también. Y ese es el peligro que hay, porque al estar muchos animales, diferentes tipos de especies, en un solo lugar aglomerados, puede haber este intercambio de virus. Entonces, por eso es que se considera al cerdo, se lo considera como una especie de crisol, donde puede entrar virus de aves, virus humanos. Una vez que están en la misma célula, los dos virus pueden intercambiar genes, y el virus a lo que sale esta célula infectada, sale con segmentos de virus de cerdo, sale con segmentos de virus de humanos, salen con segmentos de virus de aves. Entonces es un virus promiscuo, digamos así, que si tiene la facultad de tener la llave de entrar al ser humano, entonces es un problema, porque nosotros generalmente los humanos estamos acostumbrados a ser infectados con, normalmente en estos momentos, con dos tipos de virus, que es el H1N1 y el H3N2 que se llama. Esos son los únicos que infectan a humanos actualmente. Entonces, por lo tanto, nuestro cuerpo tiene memoria inmunológica para esos dos virus nada más. Pero si es que viene un virus nuevo, a pesar que es influenza A, pero viene un virus recombinado y tiene la capacidad de poder entrar, infectarnos, es nuevo para el ser humano, no tiene anticuerpos en lo absoluto para detenerlo, entonces es lo que causa las epidemias y posiblemente pandemias. Por ejemplo, lo que pasó últimamente con la H1N1 de 2009 es el mismo subtipo de virus que estaba circulando por años en los seres humanos, pero este aquí vino en cambio de un cerdo. Se especula que salió de un puerco porque tiene virus de cerdo, tiene segmentos también de aves, tiene segmentos humanos. En cambio, el virus que nos está infectando normalmente ya hace décadas no tenía esta recombinación genética. Pero como era un virus nuevo, entonces por eso causó esta pandemia. Pero por suerte era un virus que todavía, siendo H1N1, aparentemente tenía cierta capacidad de nuestro organismo de reaccionar y no causó la letalidad que hubiera causado un virus como H5N1. El H5N1 cuando infecta al humano, la gripe aviar por ejemplo, tiene una mortalidad alrededor del 60%. Este virus que nos infectó la pandemia H1N1 de 2009, creo que tuvo más o menos alrededor de 1%, 2-3%, que es similar a la que tenía anteriormente H1N1 estacional, que le llamamos. ¿Y cómo se produce el contagio del animal al ser humano? Porque cuando estamos en contacto, cuando el ser humano está en contacto con, primero, las aves migratorias, por un motivo se contacta con aglomerado de aves de corral, esta ave de corral está a su vez en contacto con otros tipos de organismos, entonces creamos un vínculo estrecho, pues, ¿no? entre el puente para que pase de un organismo al otro es bien pequeño, no tiene que saltar mucho. Entonces, y de ahí el humano que está generalmente en contacto también con estos corrales, con cerdos, se puede infectar fácilmente. Puede ser por vías respiratorias. Claro, todo esto es por vías respiratorias. Pues entonces, y una vez que sale de las aves migratorias, de la parte intestinal, ya las aves de corral va a la parte respiratoria. Y el cerdo también la parte respiratoria y el humano la parte respiratoria. Entonces, esa es la diferencia. Y esto, bueno, estos virus están en aves silvestres hace años, pues no es que es reciente esto. Lo que pasa es que, bueno, pues ocurre estos saltos, digamos, estos saltos genéticos, el virus cuando se recombina, no necesariamente va a ser infeccioso, virulento. De repente salen estos virus que sí tienen la capacidad de causar bastante virulencia, como el H5N1
o el H1N1 pandémico de 2009. Pero por suerte hasta ahora no ha surgido la epidemia que se llama la gripe española de 1918, que causó como 50 millones de mortalidades, ¿no? Entonces ahora, por suerte, estamos ya más, la parte biotecnológica de desarrollo de vacunas está bastante desarrollada, entonces la agilidad con que nosotros, el mundo industrializado, puede desarrollar una vacuna es bastante buena. El problema es que nosotros, por supuesto, no tenemos la tecnología de desarrollar vacunas, tenemos que esperar que vengan remanentes ya de los países que la han utilizado y esperemos que haya un poco para nosotros. Entonces, esa es mi intención en mi laboratorio, en el SPOL, de tratar de poder localmente hacerlo, diseñar la vacuna para influenza o cualquier otro tipo de virus que se pueda manipular genéticamente. ¿Nos puede contar un poco cómo ha sido su desarrollo investigativo en este objetivo que tiene de desarrollar una vacuna en el SPOL? Un poco describir cuál es el procedimiento que se está siguiendo actualmente para el procedimiento es básicamente, tiene dos estadios principales. La una es investigar qué tipo de virus están circulando en nuestro país. Para eso yo me he asociado con el Instituto Nacional de Higiene, el Hospital de Infectología, en los cuales pues reciben las muestras de clínicas de influenza, que son básicamente hisopados nasales que le hacen a las personas que presentan síntomas gripales. Y me convía un poco de muestra y yo voy a mi laboratorio, lo que hago en mi laboratorio determino por medio de ensayos genéticos si efectivamente hay influenza A en ese hisopado. Ese hisopado. Si hay influenza A, lo que hago es procedo al paso de crecimiento del virus. Y la razón por la que la tengo que crecer el virus es porque para manipularlo, hacer cosas ya más elaboradas, usted necesita tener bastante material genético para poder manipularlo. Entonces, con el diagnóstico, la muestra clínica no es suficiente. Entonces, una vez que está positivo, es lo que hago que lo crezco. Y hay dos maneras de crecerlo, pues la manera barata y la manera cara. La manera barata es utilizando huevos de pollos con embrión. Eso, como le dije, el virus influenza originalmente viene de aves, entonces un lugar idóneo para que crezca el virus. Y se lo inyecta estérilmente en el líquido alantoico que se llama, donde está suspendido el embrión, estérilmente, y se espera que crezca 2 o 3 días y se lo deja incubando como que estuviéramos incubando un huevito a 37 grados centígrados y ahí comienza el virus a replicarse. ¿Eso es lo que usted llama la clonación? No. Ahí es parte de tener suficiente material virológico para clonar. Necesito bastante material virológico, entonces tengo que crecer el virus, no me queda otra. Entonces, y lo dejamos crecer 3 días, es un método estándar que se utiliza para crecer influenza barato. Después cosechamos el líquido alantoico y ahí comenzamos el proceso de clonación que llamamos, de tratar de ver, ahora sí, que los genes, clonamos todos los genes que tiene el virus, tratamos de secuenciar el genoma para determinar efectivamente cuál es su linaje genético, de dónde viene, cuántas veces se ha recombinado, si es más parecido el virus al que está en Sudamérica, en Centroamérica, o viene directamente, lo comparamos con el que está en Europa o en Norteamérica. Entonces podemos hacer ese tipo de análisis clonando los genes y ver de dónde viene. Entonces nosotros generalmente recibimos vacunas en los países que las desarrollan porque ellos estiman, pues por supuesto, tienen puestos de vigilancia de influenza y estiman pues que la cepa que está circulando en Norteamérica, para las cuales ellos hacen la vacuna, seguramente debe funcionar también en nuestra región. Pero sin embargo hay una caja negra en la parte, generalmente esa es la parte tropical, no se sabe exactamente cómo es que está circulando durante el año. Se piensa que el virus circula durante los 12 meses del año, a diferencia, por supuesto, de las zonas subtropicales que debido a la baja y subida de temperatura de las estaciones es más preponderante en inviernos, baja en verano la infección. En cambio, nosotros sí se piensa que circula todo el año. Pero de todas maneras, ok, pero tenemos que hacer ese estudio, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Una vez determinado de eso, tenemos que ya saber con datos experimentales, efectivamente, este es el virus más representativo de aquí, de nuestro país, del Ecuador. Entonces, contra debemos nosotros desarrollar una vacuna. Es decir, se construye el virus, se clona el virus que representa al que está circulando en Ecuador y se genera la vacuna. Se lo clona, se lo crece, igual en huevos de pollos con embrión, para tener bastante material genético y después se lo desactiva y bueno, pues viene el proceso ya de producción, pero que eso ya no es campo nuestro. Claro, bueno, a veces cuando uno desarrolla una investigación no se sabe cuándo se va a terminar esa investigación. Pero usted tiene pensado quizás en qué tiempo podríamos ya estar en condiciones de desarrollar una vacuna aquí, después de identificar
la mutación específica que se produce aquí en el Ecuador. Mi laboratorio es es uno de los aspectos que yo estoy, más tarde vamos a hablar de Senaín, ¿no? Pero es uno de los aspectos que yo presiono bastante, digamos, en los estudiantes o en la SPOL, es que cuando una persona se hace un PhD, no es que se va a dar un título, o sea, cuando viene acá, viene con el título y viene con el profesor y viene con toda la persona que ha conocido en el exterior. Y la razón por qué es importante eso es porque ellos nos van a ayudar a nosotros a desarrollar muchas cosas. Así es. Por ejemplo, en lo que estoy haciendo con influenza, para secuenciar el virus, pues yo ¿dónde lo secuencio? Entonces, contacté a mi profesor, a mi jefe en Montesina y le digo, mira, tengo esto, mándamelo. Mandé y él me lo secuenció gratis, sin problema, porque le interesa también, porque no hay datos en nuestro país sobre qué es lo que pasa con influenza y otros virus. Entonces, y a su vez, pues comenzamos a tratar de ver si escribimos propuestas juntos para obtener financiamiento, o él me apoya con ciertos reactivos. Yo me vine con un poco de reactivos de laboratorio y estoy utilizando todavía y funcionan. Entonces, eso es importante, tener estos colaboradores siempre, no perder el vínculo. Y con eso estoy desarrollando, el SPOL me ha apoyado bastantísimo en esto, en proveer dinero para poder comprar reactivos claves y máquinas claves. Ustedes no se necesita mucho dinero si usted sabe qué comprar. Y si no sabe qué comprar, entonces tiene que ordenar de todo para ver si uno de esos es lo que necesita, ¿no? Entonces, y en eso estamos. Ya estamos en capacidad, ellos ya me mandaron el método de rescate que se llama para influenza, es decir, ya tenemos las construcciones genéticas para hacerlo rápidamente. Entonces estamos básicamente esperando tener reactivos suficientes en cuanto ya a los insumos para poder rescatar el virus recombinantes en mi laboratorio. Ya tenemos la parte genética, es cuestión nomás de tener los insumos para hacerlo, ya para ejecutarlo. Y gracias, por supuesto, de nuevo, a esta interacción que mantengo con mi grupo de Montesina. Sí, es verdad lo que usted menciona. En mi experiencia personal también, ya mi profesor está muy interesado en continuar la investigación que estoy haciendo en Australia, pero aplicada acá al Ecuador o los países latinoamericanos. Realmente sí se genera un vínculo que no se termina, como usted dice, con un título, sino antes se inicia, creo, un proceso también de investigación postdoctoral también, ¿no? Pero como le decía, pues lo interesante es que la investigación no tiene nacionalidad, sino que es un conocimiento pues que debe ser universal. Bien, también dos tópicos adicionales. Usted mencionó algo que ahora está preocupado también de estudiar el murciélago, ¿no? Un poco, ¿qué tipo de virus podría alojar el murciélago? Bueno, los murciélagos se han identificado, como les dije anteriormente, como hospederos de virus que dan miedo, más como ébola, que tiene en África, pero generalmente se encuentra circunscrito hasta ahora, debido también a la especie de murciélagos que nomás está en África, que ese virus tiene un 100% de mortalidad, 99% de mortalidad. Pues, ¿no? Nipah virus, también un virus que apareció en Malasia, que efectivamente, pues el virus al comer la fruta cayó al piso y se pensó que los cerdos, al alimentarse de esto, se infectaron los cerdos, pero el cerdo está en contacto con el ser humano, también se transmitió al ser humano. Entonces causa encefalitis y es bastante peligroso, ¿no? SARS, como le comentó anteriormente, el SARS al final se descubrió, el organismo reservorio es también un murciélago. Entonces, mi interés es que aquí también en el país no se sabe nada de murciélagos. Hay bastantes buenos estudios biológicos en cuanto a taxonomía de murciélagos, pero no se los estudia desde el punto de vista epidemiológico. Entonces eso es lo que yo trato de hacer ahora, porque de nuevo, mi profesor en los Estados Unidos está interesado también en ver qué tipo de virus hay ahí, qué cosas nuevas, porque como se han descubierto, cualquier persona que ha tratado de ver si es que el murciélago tiene un virus, ha encontrado un virus. No solamente rabia, o sea, he encontrado muchos otros virus que pueden ser potencialmente importantes saber que están presentes, pero como les dije anteriormente, lo importante es ver por qué no les hacen nada a estos murciélagos. Y son mamíferos como nosotros, y eso es importantísimo entender eso, o sea, protegerlos porque se pierde cualquier cura que pueda haber tenido estos organismos. Entonces, mi interés es eso, descubrir qué tipo de virus alojan ellos y tratar de cultivarlos, entender el potencial epidemiológico que puede tener estos virus. ¿Qué riesgo usted ve aquí en el país que se produzca una epidemia de esta naturaleza producida por algún virus en particular? Bueno, yo creo que mucho y nada. Como dice mucha gente, dice que nosotros estamos protegidos por voluntad divina, porque no nos ha pasado ubicación geográfica, no sé qué será, pero lo que yo trato de hacer es ya cambiar la visión de que en vez de crear planes de contingencia, tratar ya de crear
algo, es como última Preventivo. alternativa el plan de contingencia, pero Claro. ya uno a priori ver qué peligros hay. Medidas En parte, preventivas. exacto, en parte epidemiológica. Entonces, eso es lo que trato de hacer y no enfocarnos solamente en lo que conocemos como qué sé yo, pues como influenza. Bueno, influenza ya ahorita ahí tiene importancia desde la pandemia, más que todo, ¿no? Antes mucha gente no le daba mucha importancia a la influenza. O dengue, efectivamente, dengue es importante, pero no nos concentremos en eso, también hay muchas otras cosas que pueden venir. Mire que influenza es el caso clásico. Nosotros esperamos que viniera el H5N1, ¿se acuerda? Claro. La gente estaba asustada por influenza en aves, de repente salió este virus que no se sabe todavía si se pelean entre México y California, creo, la paternidad de este virus, pero de todas maneras, este es un caso clásico que puede venir de cualquier lado, un virus que de repente se abra paso a la Claro. población. Entonces, esa es la finalidad, que nosotros estemos preparados, estudiemos nuestro ambiente entorno y veamos qué hay y proteger ese ambiente, porque si está ahí es porque ellos se pueden defender. Entonces tenemos que entender eso, cómo se defienden ellos. Bien, bueno, después de esta pausa vamos a hablar ahora del SENAI y justamente vamos a regresar a la parte en que usted inició su estudio un poco. Focus, un programa de opinión. Focus, un programa de opinión. Continuando con nuestra grata entrevista, me gustaría ahora conversar sobre el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas del SPOL, SENAI, que también lleva el nombre de un recordado colega, el ingeniero Edgar Arellano. Y antes de entrar en esta temática, me gustaría invitarlo a ver unas imágenes del SENAI para entonces compartir algunas ideas sobre este importante centro de investigación del SPOL. El SENAIM, Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, ubicado en San Pedro de Manglar Alto, en la provincia de Santa Elena, tiene como misión impulsar el desarrollo sustentable de la productividad y la diversidad de la acuicultura en el Ecuador. Este centro de 15.000 metros cuadrados posee 22 salas de experimentación y 12 laboratorios de análisis. Además, dispone de una estación que cuenta con 83 piscinas experimentales. El SENAIM ha trabajado en la investigación de camarón, habiendo contribuido al manejo de epidemias como la de la mancha blanca. El parcón es un concepto que cumple con las expectativas de la SPOL. Bueno, el SENAI, como acabamos de ver, es parte ya del Parque del Conocimiento. Es el único centro de investigación que está fuera del campus politécnico en Guayaquil y justamente está en nuestra provincia de Santa Elena. Pues este centro ya tiene su historia, pues comenzó su labor en el año 1990 gracias a un préstamo de 11,5 millones de dólares del gobierno japonés y ha realizado un programa muy importante. Tenemos valiosos científicos ecuatorianos trabajando en el SENAI y ahora pues el centro se encuentra bajo su dirección. ¿Cómo es su visión de este centro de investigación del SENAI referente a los desafíos que tiene en la actualidad, pues también ya con el desarrollo de la biotecnología, también en el sentido de que el país requiere tener nuevas fuentes de ingreso y realmente el mar y estos seres acuáticos pues también pueden producir ingresos significativos para la población, inclusive también pues para la alimentación del pueblo ecuatoriano. Bueno, qué bien que haya mencionado esto. Efectivamente la visión que yo tengo ahora del SENAI es precisamente eso, explotar los bioproductos que se pueden encontrar en el mar, la riqueza que se encuentra en el mar, no solamente la que se ve como que podemos domesticar peces que están en el mar, pero también hay una infinidad de microorganismos que no conocemos en nuestro mar territorial, que pueden tener, como usted lo dice, la vacuna o la cura para cáncer, diabetes, una serie de cosas que nosotros todavía no conocemos, precisamente porque no hemos investigado a profundidad. Y quizás otras partes del mundo ya las han investigado, han pasado por aquí, por nuestro mar, pero esa es la visión quizás ahora del SENAI. Aparte de mantener todavía su parte de agricultura, por ejemplo, tenemos
cultivo de tilapia, de agua salada, tenemos, también tenemos ostras, la japonesa, estamos tratando de desarrollar el ciclo de la ostra local, que es bastante grande. Tenemos también guayaipe, un pez bastante sabroso. Ya hemos cerrado el ciclo, pero estamos tratando de ver cómo se potencializa la supervivencia para que pueda ser a nivel comercial, se pueda producir mayormente. Tenemos, por supuesto, el camarón, que es básicamente el ícono, como se inició el SENAIN, que ha trabajado en SENAIN por mucho tiempo, pero estamos también ya ahora impulsando esta nueva área, el área de explotar sustentablemente la biodiversidad marina, ver qué productos hay ahí, etcétera. En el actual momento, por ejemplo, tenemos un investigador, Prometeo, que es estos investigadores, no es viejo, pero es sabio, es un joven que vino de la Universidad Pontífica Universidad de Católica de Quito, pero que hizo su doctorado, está ahorita en Bogotá, en su momento está en Bogotá, en la Universidad de los Andes, pero se interesó en venir acá al Ecuador, específicamente en el SENAIN. La razón por qué lo hizo es porque él estudia unos organismos que se llaman ascidias, que están en el mar. Entonces, el lugar perfecto para estudiarlos está en nuestro centro, y precisamente eso es perfecto para la visión que queremos dar al SENAIN. Y comenzar a ver otras cosas, microorganismos, otros organismos que hay en el mar, tratar de hacer una especie de banco genético de todo lo que hay, de tal manera que si alguna vez se pierde, nosotros podemos tener los genes guardados y no lo perdemos realmente, porque ahí podemos encontrar efectivamente si hay un gen importante que nosotros podamos explotarlo en la industria, en la alimentación, en la acuacultura, etcétera, muchas cosas que nosotros todavía no sabemos. Entonces, esa es la visión que ahorita tenemos para el SENAIN, en esa dirección estamos yendo y esperamos que sigamos así en el futuro. Pero muy interesante cómo su orientación en la investigación de la ciencia biológica la puede aplicar también al mar, ¿no? A los seres acuáticos. Y referente a ciertos productos, por ejemplo, que tuve la oportunidad de ver en Vietnam, en una visita que hice unos pocos años atrás, hay ciertos productos también que le están representando un gran beneficio a su economía. Vietnam está realmente en una posición de crecimiento muy notable, grandes inversiones, pero sobre todo ellos han puesto sus ojos en el mar, en la acuicultura. Y uno de los productos con grandes beneficios que le produce la exportación es la artemia. ¿Usted cree que también habría ese potencial aquí para producir artemia en nuestros Sí, lo hacemos. Efectivamente, es verdad lo que usted dice, y es análogo a lo que estamos aquí en SENAIN viviendo. Uno de los productos de investigación que tenemos es la artemia. La producimos en forma de biomasa, que se llama. Biomasa, y hay una gran demanda sobre este producto. Entonces, sí, efectivamente tenemos esto. Probiótico también es otro producto de investigación que se desarrolló precisamente investigando qué tipo de bacterias incrementaban la inmunidad en el camarón, o en su defecto servía mejor para desdoblar las materias orgánicas que se acumulaban en las piscinas, y se encontró especies importantes de bacterias que hacían esto, y tenemos ciertas cepas probióticas que están ya con cierta marca, y estamos también tratando de darle salida. Entonces hay biomasa de artemia, es un producto, digamos, clave que tenemos, y los probióticos es el otro. Entonces, sí, efectivamente también funciona para nosotros la artemia, y esperamos potenciarlo más todavía, y tratamos de desarrollar más. Y nosotros tenemos buena calidad de artemia, sobre todo. O sea, ya está con certificado del INP, que es comercializable, y hemos hecho análisis nutritivos, especialmente las que crecen en piscinas son muy buenas en cuestiones de proteínas, lípidos, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es que producimos, sino que es buena calidad. Sí, yo creo que es muy importante, no solamente para la investigación que hace la SPOL, sino también en beneficio del país. ¿Usted considera que entonces debería disponerse de fondos gubernamentales, de aportaciones que tenga el gobierno en beneficio de la investigación, orientados a esta nueva visión que le va a dar al SENAIN? Claro, creo que como lo comenté en el inicio de la charla, la última llamada del SENACID se da bastante importancia a la biodiversidad, a la explotación de biodiversidad, en diferentes partes, ¿no? Una de ellas son la acuática. El SENAIN específicamente recibió apoyo en parte de la última llamada del proyecto SENACID para estudiar las propiedades compuestos bioactivos que tienen las esponjas marinas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, el gobierno está dando bastante impulso al estudio de la biodiversidad para
encontrar la importancia que tienen, entonces se haga sustentable por sí mismo. No es cuestión de tratar de proteger la biodiversidad por algo lírico o algo qué sé yo, pues, poético, sino que también hay que entender que proteger la biodiversidad nos protegemos a nosotros, porque ahí están todos serie de productos o genes que alguna vez se va a descubrir que puede ser cura para algo para nosotros, va a beneficiar en algo nosotros. Entonces, esa es la manera como yo, como biólogo, veo la protección de la biodiversidad, porque puedo yo sacar algo provecho para eso, y por lo tanto hay que protegerla, en ese sentido, aparte, por supuesto, del aspecto de equilibrio de la ecología, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí está dando, el gobierno está bastante apoyando en este sentido la protección de la biodiversidad, pero hay que ponerle pues la practicabilidad a esto, ¿no? No, y considero también importante que estar integrado ahora el SENAIN al PARCON también puede eso beneficiar en también recibir aportaciones importantes, no solamente de gobierno, sino de instituciones no gubernamentales que estén interesados en apoyar la investigación en ese campo. También algo de la experiencia que veía también en Vietnam es que muchas veces ellos cultivan ciertas especies acuáticas, quizás no sea del interés de consumo nacional, pero hay una gran demanda en el exterior, quizás también podría ese ser uno de los temas. Hay unos peces especiales, muy pequeños que lo producen, pero también que les genera grandes ingresos de exportación, y de por sí ya los productos del mar le están generando cerca de es el tercer elemento más importante para esos ingresos, del Producto Interno Bruto. Usted ve también quizás que se podría, aparte de los especies que usted ha mencionado, también otros productos. El cangrejo también lo cultivan. Fue algo bien interesante. Ahora, sobre todo usted mencionó un tema de la explotación de los manglares. Es decir, ha habido aquí en nuestro país una explotación indiscriminada de manglares, lo cual ha afectado a esa biodiversidad. ¿Usted cree que también se puede apoyar, que usted comenzó trabajando en el tema de manglares, ¿usted cree que también se podría acá generar algún tema de investigación, el tema de la reforestación que están haciendo, por ejemplo, allá? Allá también pasó lo mismo en Vietnam, pero paralelamente a este impulso que tiene la acuicultura está también el tema de la reforestación de manglares. ¿Usted cree que el Ecuador debería también emprender un programa de esa naturaleza? Claro, debería, porque precisamente la riqueza de nuestro Golfo de Guayaquil, mucha gente lo sabe, es famosísimo porque es un ícono de una estructura geográfica que está en el Pacífico, y genera bastante riqueza precisamente por los manglares. Cuando sale el río, se sienta, pasa por el manglar, la productividad que sale al área circundante es tremenda, igual, en toda la parte del Ecuador. Entonces hay que protegerlo. Nosotros en cambio estamos interesados en encontrar productos que están ahí, que se pueden utilizar para muchas cosas, para encontrar biodiesel, por ejemplo, para encontrar productos que puedan inhibir el crecimiento bacteriano, bacterias patógenas o bacterias patógenas para el camarón, para el ser humano. Ese punto de vista nosotros estamos listos a apoyar. La parte de reforestación per se creo que está más a cargo del Ministerio del Ambiente, etcétera, pero nosotros podemos apoyar en el sentido de por qué es importante hacer eso. El beneficio. Exacto. O sea, no solamente, como le dije anteriormente, es porque es importante ecológicamente, sino porque protegemos cosas que hay ahí que se pueden utilizar en la parte biotecnológica y que las podemos perder. Entonces ese es el enfoque del SENAIN en ese aspecto, ¿no? En el mar, por supuesto, en el mar también estamos haciendo, tenemos líneas de ostras ahorita en Allangue, por ejemplo, para ver si efectivamente qué tal es factible es producir estas ostras, si se puede producir a nivel comercial. Y estamos ayudando también a las comunas. Tenemos un grupo de gente que trabaja en el SENAIN. Bueno, aparte del SENAIN, el 80% o 90% de los que trabajan en el SENAIN son locales, son de aquí de la península. Entonces, nosotros somos un grupo minúsculo que está ahorita en el SENAIN, y algunos de ellos se han formado técnicamente en el SENAIN. Empezaron en cuestiones bien básicas, ahorita dirigen ciertas áreas de la producción de biomasa, por ejemplo, Artemia. Algunos se han entusiasmado en la parte de ostras y han puesto su propia línea de ostras, los cuales nosotros los apoyamos con la semilla, etcétera, y los ayudamos. Entonces, el SENAIN es increíble. Yo me aprendí ahora esto del SENAIN porque empecé desde febrero de este año que estoy a cargo. Me he enterado de estas cosas que me parecen fabulosas, ¿no? Que no sabía yo no sabía que se hacía esto en el SENAIN, y estoy aprendiendo yo la ventaja que tiene el SENAIN, la ayuda que hace el SENAIN a la península, no solamente en la parte de formación, empleo y la formación tecnológica de la gente, sino también la oportunidad que da a las personas de colegios circundantes que están en San Pedro, en
en las poblaciones vecinas de Valdivia, etcétera, para que entren y conozcan, para ver cómo es la acuacultura, dar clases de acuacultura. Tenemos gente, biólogos de la Universidad de la UPCE que han hecho sus prácticas en el SENAÍN y se han podido graduar gracias a la investigación que han hecho. Y ahorita tenemos una estudiante que ya se graduó y está trabajando en el SENAÍN, ayudándonos en la parte de microbiología. Entonces, el SENAÍN no solamente aporta a la península en la parte y al país en la parte de la investigación, sino también en la parte educativa, local, de la península de Santa Elena. Interesante. ¿En qué consiste el proyecto de ostras que están haciendo en Allanque? Básicamente se ha puesto una línea que nos ayuda, gente local precisamente que está interesada en apoyarnos, por supuesto le pagamos el combustible, también es gratis, pero estamos viendo si es que cuánto se demora, por ejemplo, en crecer la ostra. Se demora mucho tiempo y se alcanza tallas comerciales en cortos periodos de tiempo, ¿no? Y sí, efectivamente hemos cosechado bastantes ostras y se ha vendido hasta la Politécnica, se ha vendido comercialmente y es apetecible porque esta ostra que se llama ostra japonesa, a diferencia de la ostra local, es una ostra que la podemos crecer individualmente. Entonces no crece en aglomerados, ¿no? Que ustedes tienen que estar peleando para sacarla. Entonces es un adaptable para restaurantes, para restaurantes gourmet, porque simplemente es una sola ostra y usted la pone en los bares de ostra, por ejemplo. Y crece fabulosamente en nuestra región y ya está aquí hace unos años, o sea, fue introducida ya hace algunos años, entonces no hay problema de biológicos de medio ambiente, y tratamos de hacer lo mismo ahora con la ostra nuestra, nativa, ver efectivamente si podemos crecerla individualmente, imitar, porque nuestra ostra entonces, me imagino que si la comida, es bien grande, entonces, pero el problema es eso, tratar de cerrar el ciclo y ver cómo la hacemos crecer individualmente, de tal manera que simplemente usted coja, la abra y no tenga problemas de estar usando un martillo a cada rato para poder abrirla, ¿no? Y nutritivamente la ostra es un alimento importante para el ser humano. Claro, tiene bastantes ácidos grasos saturados y es importantísimo, bueno, prostaglandinas, etcétera, un poco de compuestos importantísimos. Bueno, pues uno lo ha relacionado por la capacidad que tiene para estimular las relaciones sexuales, pero de todas maneras la ostra es bien apetecible, sí. Tiene una salida muy buena. Sí, yo tuve la oportunidad de ver un documental de que en Chile la ostra es un producto muy importante de exportación. Hay grandes mercados en el exterior de que apetecen este producto, ¿no? Este producto acuático. Leía también el otro día referente a las publicaciones más leídas de nuestra universidad y justamente encontraba que una publicación del SENAÍN ha sido muy bien replicada por muchas ocasiones, ha sido referida en muchas ocasiones. ¿Cuál es esa producción que tiene el SENAÍN referente a investigación científica en el área de las publicaciones? Bueno, es algo primordial últimamente. Estoy empujando bastante que los investigadores publiquen journals que sean referenciados y ellos tienen un buen número de publicaciones, alrededor de creo que tienen 50 papers publicados en la trayectoria que ha tenido el SENAÍN hasta ahora y últimamente este año esperamos que saquemos más publicaciones. Esto es importante porque la medida que un científico publique es la manera como él se puede considerar el estatus de su área de investigación, ¿no? Si es que publica papers, quiere decir que él es competitivo y lo que hace él es importante porque se publica. Entonces, y por supuesto, pues muestra la investigación que está haciendo. Pues una investigación no publicada es como que no lo hubiera hecho, claro, y es un desperdicio de recursos, ¿no? Entonces hay esos dos aspectos que hay que equilibrar en el SENAÍN, hacer cosas científicas de fondo, pero que a su vez al final vaya encaminado a algo práctico. Exacto. Pero siempre no nos podemos desvincular de la investigación básica, ¿no? Porque sin una investigación básica no podemos desarrollar, claro, aplicar nada en el futuro, ¿no? Todo lo que es biotecnología ahora es básicamente la aplicación de cosas, de conocimientos de ciencia básica, o sea, lo contrario, no se puede alimentar la biotecnología. Entonces eso es lo que queremos hacer las cosas paralelamente, ¿no? La parte de investigación profunda en el ambiente marino, pero buscarle su aplicabilidad. Por ejemplo, si esto tiene actividad antimicrobiana, enseguida que alguien se dedique, por ejemplo, a hacer qué compuestos antimicrobianos tiene. Pero hay que investigar primero la profundidad, cuál gen es el gen que genera el compuesto antimicrobiano, y después podemos introducir ese gen y crecerlo a gran escala. Entonces ahí va de la mano las dos cosas, pero nunca se puede desvincular una investigación profunda para poder precisamente avanzar, dar saltos científicos en la ciencia. Aprecio que usted ha combinado muy bien sus experiencias
la investigación de la biología ahora aplicado acá nuevamente al campo marino, ¿no? Muy interesante. ¿Con cuántos científicos cuenta el SENAIN? Tenemos 5 investigadores a nivel de PhD y en estos momentos 2 a nivel de maestría. Entonces esperamos tener en el futuro incorporar unos 3 PhD más, y este investigador Prometeo que tenemos en estos momentos, esperamos que esto sea el inicio de algo a largo plazo. Este programa del gobierno. Sí, me parece interesantísimo porque él está estudiando estos, ya como le digo, estas ascidias, pero está tratando de determinar por qué estas ascidias, estos organismos marinos se pueden regenerar cuando son mutilados, se regenera, y buscar los genes análogos en el ser humano para ver si podemos encontrar también maneras de regenerar ciertos tejidos, etcétera, ¿no? Entonces tiene su aplicabilidad, ¿no? Eso es lo importante, estudiar la biodiversidad marina, porque puede tener su aplicabilidad también. Entonces esperemos que traer más Prometeos en las áreas que queremos desarrollar en el SENAIN para que, bueno, pues impulsemos la investigación profunda en el SENAIN, no dedicarnos solamente a la parte de producción, sino también a lo que la segunda parte del título del centro, ¿no? Investigaciones marinas, no solamente acuacultura, sino desarrollar la segunda parte del título. Sí. Y dentro de esa visión que usted tiene en el manejo del SENAIN, ¿qué importancia considera que va a tener el SENAIN en el desarrollo de esta también naciente provincia de Santa Elena? Bueno, como le dije, el SENAIN es una cuna tanto para la gente que está interesada en laborar, pero también para la gente que está en la carrera, específicamente la UPCE, en la parte de biología. Es el lugar ideal ellos para poder hacer investigación, y nosotros damos cabida en todo momento, y son nuestra mano de obra. O sea, estamos felices, hay una parte de sinergismo aquí, ¿no? Y que está funcionando muy bien hasta ahora. Y seguimos adelante como estamos ahora. Estamos dándole la mano tanto del SPOL como a la península, y como le digo, es una fuente de trabajo para ellos. A su vez también nosotros colaboramos en la parte de desarrollo científico y nos ayudan mucho, y esperamos que sean nuestros colegas, esos son los futuros colegas, que eso es lo importante, ¿no? Que no se vayan, ¿no? Que se queden, progresen y sean los futuros PhDs que se vayan a quedar laborando en el SENAIN. Esa es la finalidad. Doctor, realmente nos hemos beneficiado de todas sus experiencias, de sus conocimientos, y quiero agradecerle por haber visitado SPOL TV, Canal 41 UHF, que es el canal del SPOL, y estamos a sus órdenes para todos esos resultados que tenga su gestión, pues poder difundirlo en beneficio de la ciudadanía de la provincia de Santa Elena. Muchas gracias por la invitación. Estimados amigos, quiero invitarlos a nuestro nuevo programa de Focus Opinión la próxima semana. Muchas gracias. SPOL TV presentó Focus, un programa de opinión.